Y créanme que todo mi deseo es que cuando usted salga de este lugar, salga glorificando el nombre del Señor. Ese es todo mi anhelo, que cuando salga exaltando el nombre del Señor. Quiero llevarlos a un pasaje bien, pero bien conocido, que yo creo que hasta los niños se lo conocen como historia. Vaya por favor a Génesis capítulo 22, versículo 1 hasta el 19. También agradezco al pastor Wilson, porque nada pasa aquí si él no pone la firma, ¿verdad? Y así debe ser. No, es que así debe ser. Así tiene que ser. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 1 hasta el 19. Cuando lo encuentren me dicen un amén. Dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo:
por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Amén. Siéntense, hermanos. Un hombre puesto a prueba. De eso quiero hablar esta noche. Un hombre puesto a prueba. Nos encontramos frente a uno de los capítulos que narran la historia más grande registrada en el Antiguo Testamento. Y solo puede ser superada por el hecho del sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz. Este pasaje tiene algunas particularidades, algunas cosas especiales. Entre ellas, es una narración tipológica del Cordero de Dios. Hay en esta narración una tipología del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Contiene además un principio hermenéutico que se llama la primera mención. Es una regla de hermenéutica que se llama la primera mención, y es donde se mencionan elementos o vocablos por primera vez en la Biblia. Y esto nos ayuda o nos da la clave para descubrir el significado final de dichos términos. Entre ellos encontramos la palabra prueba, la palabra amor, la palabra obediencia, y encontramos el primer juramento. Esos son los elementos de ese principio hermenéutico llamado la primera mención. Otro dato bien interesante de este capítulo es el aspecto de la cronología, porque partiendo de la cronología del capítulo 22 podemos acercarnos, tal vez no con exactitud, pero sí podemos acercarnos a la edad que tenía Isaac cuando Dios le hizo la petición de ofrecerlo en holocausto. Si usted va al capítulo 21, versículo 8, dice que Isaac creció y fue destetado. Los niños eran destetados a los 2 o a los 3 años, o sea que dejaban de darle pecho a los 2 o a los 3 años. Pero también hay otra cuestión bien interesante. Cuando Isaac nace, Sara tiene más o menos 90 años. O sea que cuando fue destetado tenía alrededor de 92, 93 años de edad. Y si usted va al otro dato cronológico que está en el capítulo 23, versículo 1, dice que Sara murió cuando tenía 127 años. Y lo sucedido entre destetar al niño y la muerte de Sara han pasado entre 34 y 35 años. Eso quiere decir entonces que Isaac
al momento que Dios le habla a Abraham para que lo ofrezca en sacrificio, no es un niño. Además de eso, él usa la palabra muchacho. Usa la palabra muchacho, y la palabra muchacho en el hebreo es Nahar. Y Nahar es un muchacho que ha dejado la adolescencia y ha comenzado la juventud. Puede estar entre los 20 y los 25 años. A diferencia de niño, que niño, la palabra niño, según el 21:8 dice, y el niño crecía, Isaac es Yeled. Yeled, un niño pequeño. Pero Isaac era ya un muchacho cuando Dios le hizo la petición a Abraham. De manera que podemos decir que la edad de Isaac al momento de esa prueba tenía alrededor entre unos 24, 25 años. No era un niño. ¿Por qué esto cobra interés? Decir la edad aproximada de Isaac, porque entonces vamos a comprender que la petición de Dios involucraba tanto la fe de Abraham como también la obediencia de su hijo. Y el versículo 1 del capítulo 22 comienza con esta frasecita cronológica: después de estas cosas. Después de estas cosas. ¿De qué cosas? Cualquiera que lea la primera frase dice, ¿de qué cosas está hablando? Después del nacimiento de Isaac, después de la fiesta por haber destetado, despechado a Isaac, después de haber despedido a Ismael, después que Abraham hizo un juramento con el rey Abimelech, y después de haberse quedado un periodo de tiempo en Berseba, que en hebreo dice Beersheba. Y después de esto, Dios probó a Abraham, y esta es una prueba multidireccional. Y aquí el tema que yo quiero compartir: Dios prueba a un hombre. ¿Qué clase de prueba le puso Dios a Abraham? Siguiendo la narración del texto, se puede decir que esta prueba fue, número 1, una prueba de amor. Fue una prueba de amor. Vea lo que dice la palabra en el versículo 1. Dice, sucedió después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Comienza esa oracioncita, probó Dios a Abraham, comienza dando una descripción acerca de Dios. ¿Por qué una descripción acerca de Dios? Porque la palabra Dios que aparece aquí no es simplemente la palabra o solo la palabra Elohim, como podría llamarse en el hebreo. Ni es Yahvé, ni es Adonai, ni es Jehová, cuya traducción tenemos como Jehová. Es la única vez que aparece en todo el libro de Génesis con un artículo. O sea, la palabra, lo que quiere decir el texto hebreo es Nisa ha Elohim. Nisa es probar. Y Ha Elohim quiere decir el Dios. Y aquí está describiendo quién es el que está probando a Abraham. No es el Yahvé Elohim, no es el Dios de pacto, no es también el Yahvé Malach o Malakah, no es el ángel de Yahvé, es
Ha Elohim, dando a entender que es el Dios único, que es el Dios verdadero, que es el Dios en esencia, el que estaba poniendo a prueba a Abraham, porque tenían en la promesa para Abraham una promesa de redención que había sido trazada desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el que está probando a Abraham no es simplemente un miembro de la Trinidad. No es Ruach Elohim. No es Yahvé Elohim. Es el Dios completo el que está probando. Y para que no tenga duda, para que él no pueda pensar que podría ser que estaba escuchando algo diferente, dice Ha Elohim, el Dios verdadero, el Dios único, el Dios soberano, a ese Dios que nosotros servimos también. Amén. Bendito sea Dios. Era una prueba de amor, porque vea cómo se acerca a él después de que le habla y le dice Abraham, así literalmente en el hebreo, Abraham. Y él dice, heme aquí. Geniani, heme aquí, Geniani, heme aquí, como quien dice, aquí estoy, ¿para qué me necesita? Esa debería ser la respuesta de un hijo cuando un padre le habla. No aquello, ¿qué quiere? ¿Qué pasó? Debería decir, heme aquí. Y eso es lo que está demostrando Abraham. Abraham entendió que aquel que le estaba hablando era el ser más importante. Aleluya. El Dios en quien él había creído. Y ahora en el versículo 2 tenemos la descripción de la prueba. Vea lo que dice el versículo 2. Y dijo, Vayomer. Y dijo. Y habló. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mire, yo no sé si usted encuentra un énfasis tremendo en esa expresión, porque ya le había quedado solo un hijo, uno ya lo había corrido. Solo le había quedado a Isaac, con solo que le dijera, ofréceme tu hijo, era suficiente. Pero Dios quiere de manera específica recalcarle qué es lo que él desea de Abraham. Cada palabra específica era una abertura en el corazón de Abraham. Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. En otras palabras, por si te queda duda, si pensás que poder recoger al que ya corriste y ofrecerlo en su lugar, quiero ser específico que lo que quiero de ti es a tu hijo, al heredero de la promesa, por el que esperaste más de 25 años, al que te dije que de él saldría una nación grande y que en él serían benditas las familias de la tierra. A ese es el que yo quiero. Yo quiero que usted esté conmigo con corazón de padre. Yo quiero que esté conmigo con corazón de madre, para las que son madres. Porque aquí hay una situación terriblemente dolorosa para el patriarca Abraham. No le está pidiendo cualquier cosa. No le está pidiendo algo simple, algo sencillo. Le está pidiendo lo mejor que le ha pasado en la vida a Abraham. Aleluya. Lo único que él realmente tenía. Pero le dice, toma ahora tu hijo. Y hay una expresioncita aquí, tu único, a quien amas. Vinca Yehideka Ahadta.
O sea, para ser así como específico, quiero que me ofrezcas, que tomes aquel en quien tú has puesto tu amor. Quiero que me demuestres que tú me amas más a mí de lo que amas a tu hijo. Yo pregunto, ¿cuánto amamos a Dios? Y es que el amor hacia Dios debe estar por encima de todo, ¿correcto? Y yo creo que todos los que compartimos la misma fe no tendríamos problema en aceptar eso. Usted, esposo, no tenga problemas si su esposa algún día le dice: hay otro a quien amo más que tú, se llama Jesucristo. Rápido, por favor. Aclare el asunto para que no tenga problema. Y usted, esposa, no tenga problemas si su esposo le dice: ¿sabes qué? Hay alguien que amo más por encima de ti, y eso es al Señor. Porque así debe ser. Aleluya. Entonces Dios le dice: toma tu hijo, tu único, a Isaac, a quien tú amas. Y aquí comienza una serie de figuritas que tanto en el hebreo como en el griego se llama polisíndeton. Si usted ve la escritura, hay ciertas frases separadas con una coma y con una Y o una Y, como se le llama. Eso no es común en la escritura en castellano, en la gramática castellana. Pero es interesante tanto en el hebreo como el griego, porque da a entender que una cosa debe estar bien marcada y separada de la otra, y que tiene una especial atención. Y vea lo que sigue diciendo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien ama, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero que lleves a tu hijo. ¿Recuerda la edad del hijo? Más o menos 24 años. ¿Usted cree que un muchachón de 24 años se puede dominar fácilmente? ¿Usted cree que un muchacho de 24 hoy en día, hijo, ¿sabes qué? Te voy a sacrificar allá a la punta del cerro, allá a la cúspide del monte, ven? ¿Estás loco? ¿Por qué no va y se sacrifica solo? Pero Isaac es obediente a su padre, y eso lo vemos más adelante. Y le dice Dios: vete al monte de Moria, del lugar donde ellos vivían, de Beersheba, hasta Moria había más o menos 3 días de camino. 3 días de camino. Y usted se imagina a un padre que dice la Biblia que le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. O sea, había tenido un hijo en esperanza contra esperanza. ¿Qué es eso? Esperanza contra esperanza. Había creído, aún sabiendo que él estaba como muerto, 100 años, 100 añitos. Y Sara, estéril, y además 90 años, ya le había cesado la costumbre de las mujeres mucho tiempo atrás. De manera, esperanza contra esperanza. Y le dice: ve al monte de Moria, ve allá, y yo te voy a mostrar el lugar donde lo vas a quemar por completo. Lo vas a ofrecer en holocausto. Lo vas a quemar. Y Abraham bien podía argumentarle a Dios diciendo: ¿pero qué pasó, Señor? ¿Y no que me hiciste esperar 25 años por él?
Y me sacaste de Ur de los Caldeos y me trajiste a esta tierra y harías de mí una nación grande. Y me prometiste un hijo y este es el resultado y ahora me lo quitas. O podía haberle dicho, bueno, pero sacrificios humanos tú no aceptas. Y tampoco lo hizo. Quizás en su mente todo marchaba en contra, sus pensamientos podían traicionarle, pero su fe en el Dios en quien había creído estaba firme, estaba intacta. Aleluya. ¿Qué sucede entonces? Esta es una prueba de amor. Muéstrame si verdaderamente me amas más que a tu hijo. Pero no solamente se queda en una prueba de amor, es una prueba de obediencia. Vea lo que dice el siguiente versículo. Y Abraham se levantó muy de mañana. Hermano, con una petición como tal, ¿quién va a dormir? Si a usted le dijeran, mañana debes partir para todo lugar a ofrecer a tu hijo en sacrificio, ¿usted cree que va a dormir esa noche? A tu único, al que amas. ¿Usted cree que durmió Abraham? Pero tenemos por otro lado a la anciana madre, ¿verdad? Tenemos por otro lado a Sara. Yo no sé cómo se las arregló a Abraham, porque le garantizo que una de las mujeres de ahora dice, no, por mi cadáver primero. Primero me matas a mí antes de que saques a mi hijo. ¿Sí o no? Qué diferente, ¿verdad? No, pero ahora las mujeres cristianas ahora son mujeres castas, piadosas, imitadoras de las mujeres de la Biblia. Sumisas, humildes. Por ahí silbó alguien que, a ver a quién le están diciendo. Y acá sí me dice, no soy padrecito. No sé. No, aquí no hay nadie, no vinieron. ¿Dónde está Sara? Yo supongo que tenía que comunicarle a Sara lo que estaba pasando. ¿No lo dice la Biblia? Pero si usted observa, entre Abraham y Sara había una comunicación muy buena. Porque incluso le había dado Sara unas sugerencias antes y él las tomó a bien y las aceptó. Y producto de ello salió Ismael. O sea, Sara tenía voz y mando también ahí, tenía palabra. Pero ahora dice, la palabra se enfoca en Abraham, porque Dios había escogido a Abraham y por ende también a Sara, porque de ella nacería el heredero de la promesa. Y se levanta muy de mañana y vea los pasos de obediencia que él comienza a dar. Se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, preparó su cabalgadura, tomó a 2 de sus siervos, el hebreo dice mozos, y tomó también a Isaac y la leña para el holocausto, y se encaminó hacia el lugar que Dios le había dicho. Eso es obediencia, hermano. Eso es obediencia. Cuando él escucha la voz de Dios, él entiende el pedido de Dios. Y a él no le importa que sus emociones le contradigan, pero sabe que él se va a dirigir hacia una dirección y eso es obediencia hacia Dios. ¿Cuántos obedientes hay aquí esta noche? ¿Cuántas hermanas obedientes hay aquí esta noche? Como 3 escuché. Se levantó muy de mañana, preparó todo y comenzó a caminar
Y la palabra dice que al tercer día, en kilómetros más o menos, 86 kilómetros, millas alrededor de unas, ¿qué? 50, 60 millas por ahí. En aquellos caminos de aquel lugar, va Abraham, los siervos y su hijo. Y le voy a decir algo, dice la palabra del Señor que Abraham durante ese camino iba pensando. Usted se pregunta qué pensaba Abraham. Colóquese en el lugar de Abraham usted. ¿Qué pensaría usted si tuviera que caminar 3 días al lugar donde va a sacrificar a su hijo? ¿Qué pensaría usted? Cuando leemos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose le dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y vea lo que dice: pensando. ¿Qué hacía? Pensar que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Abraham llega al lugar que dice, y vio de lejos el monte que Dios le había dicho, para Abraham, Isaac ya tenía 3 días de muerto. Para Abraham, Isaac ya había muerto hace 3 días, desde el momento que recibió el mandato de Dios, porque Abraham no iba a discutir las órdenes de Dios, estaba dispuesto a obedecer, y su fe era tan grande que él pensaba que Dios de las cenizas se lo podía resucitar y cumplir la promesa de una descendencia. ¿Cuántos creen en ese Dios vivo? Esa es la clase de obediencia que debemos tener cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la dificultad. No cuestionarle a Dios, porque cuando las cosas van bien, gracias Señor, y todo está perfecto. Pero cuando las cosas van mal, ¿por qué no darle gracias a Dios también? Amén. ¿Por qué no decirle gracias Señor? Pero también esa prueba era una prueba de fe. Dije número 1, era una prueba de amor. Tenía que demostrar su amor hacia Dios por encima de su amor a Isaac. Número 2, era una prueba de obediencia. Tenía que demostrar que era obediente hacia Dios, más que a todas las cosas, e incluso más que a su esposa. ¿Por qué dije más que a su esposa? Es que allí quedó una madre. Allí quedó una madre triste. Y nos enfocamos en Abraham, pero ¿por qué no en Sara? Pero número 3, es una prueba de fe. Es una prueba de fe. Versículos 4 al 8, por favor. Vamos a ir leyendo uno por uno. Al tercer día vio de lejos al monte y dijo a sus siervos: vosotros y el asno esperad acá, quédense aquí. De aquí ustedes no van a avanzar. De aquí en adelante solamente iremos el muchacho y yo, porque el trato de Dios era para Abraham y era para su hijo. El burro no estaba incluido, los siervos no estaban incluidos. Pero hay algo bien interesante aquí. Nosotros, dice, yo y el muchacho, Nahar, el joven,
Iremos allí. Y nótese que para Abraham no era una desgracia, no era una tragedia, no era un asesinato el que iba a cometer. No, dice, iremos allí y adoraremos. Amén. Aquel sacrificio, aquella petición para Abraham era adoración para Dios. Porque las cosas tristes, las cosas desagradables, cuando se hacen en obediencia hacia Dios, deben traer ese principio de adoración. Debe ser para Dios olor grato, fragante delante de Él. Y dice, iremos y adoraremos. Y aquí está la fe. Y volveremos a vosotros. Y no dijo volveré. Y no dijo, mire, no sé si Él va a regresar conmigo, pero yo sí voy a volver. No, Él tiene una certera, una convicción de que van a volver juntos. Iban juntos al sacrificio y volverían juntos a la casa. Y llegarían juntos a su madre. Y le diría a Abraham, madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Amén. Eso es fe. ¿Y qué pasó? Aquí comienza ese precioso cuadro del sacrificio de Cristo. Ese cuadro tipológico del sacrificio de Cristo. Y Abraham tomó la leña y se la puso en los hombros a Isaac. El padre le puso la cruz al hijo también en sus hombros. Isaías capítulo 53, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Aleluya. Y dice, y Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. El fuego representan los dolores, las tristezas, y el cuchillo, ese momento de la ira de Dios. Recuerden que sobre Cristo fue descargada prácticamente la ira de Dios. La ira que era para nosotros por nuestro pecado fue cargado sobre Él. Y dice la palabra, e iban juntos. 2 veces se repite esa expresión en esos últimos versículos. Y cuando van en el camino, le dice, Isaac hace esa pregunta profética y le dice, Padre mío, he aquí la leña, el cuchillo y el fuego. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y vea lo que dice Abraham. Dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yahvé Jireh. Como diciendo, tú no te preocupes por el cordero para el holocausto. Ese es problema de Dios. Él va a proveer el cordero para el holocausto. Tú no te preocupes. Deja que Dios actúe. ¿Sabes que la palabra Yahvé Jireh, como es que se dice Dios proveerá o Jehová proveerá, también que Jireh quiere decir se manifestará? En otras palabras, no te preocupes, hijo mío, que cuando lleguemos a aquel lugar, Dios se manifestará. El Dios que me ha hablado, al Dios que le he creído, al Dios que le he demostrado mi amor y mi obediencia, Él también se va a mostrar a nosotros en amor y en misericordia. Aleluya. E iban juntos. Así como en el plan de redención el Padre y el Hijo caminaron juntos hasta el último momento. Solo hay un momento en la cruz cuando el Hijo se separa del Padre. Si usted lee las 7 expresiones de Cristo en la cruz, Él comienza diciendo, Padre mío, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando termina, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de decir eso, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué me has dejado encerrado, amarrado y te has ido? Encatelacén es ese vocablo triple que aparece allí. En, dentro, catos, amarrado, atado, y lacen, has huido, te has ido. Y ahí hay una ruptura. No dice Padre, dice Dios. Porque en ese momento es cuando todos nuestros pecados están siendo vaciados sobre Jesucristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En ese momento, el bautismo de la cruz, todos los pecados de la humanidad, los suyos y los míos, están siendo vaciados en Cristo. Y es allí donde el Padre por un momento vuelve su rostro, su mirada hacia otro lado. Hay una separación entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Y Él exclama: ¿por qué me ha desamparado? Y eso sucede por nosotros. Porque en ese momento está colgado en una cruz, suspendido en el aire, como si el cielo lo vomitara y la tierra no lo quisiera recibir. Está allí, pero está obediente a la voz de su padre, tal como Isaac lo estaba a su padre Abraham. Número 4, es una prueba de entrega absoluta. Es una prueba de entrega absoluta. Versículos 9 y 10. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Obediencia. 24 años, hermano. Para un anciano de 100 y algo ya. Un muchacho de 24 años, 25 años, estaba en su fuerza. Podía salir huyendo en carrera por aquellos barrancos buscando su casa, pero estaba obediente a la voluntad de su padre. Abraham estaba resignado, estaba determinado, había tenido su agonía durante 3 días de camino. Así como Cristo tuvo su agonía en el Getsemaní, donde clamó 3 veces: si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Ahora Abraham ha preparado a su hijo, lo ha atado, lo ha colocado sobre el altar y toma el cuchillo. Y aquí es el momento cero, es el momento cumbre, es el clímax de esta narración. Y cuando él va con el cuchillo para cortar su yugular, clama el Señor, el ángel de Jehová, o sea, Cristo preencarnado, está clamando y le dice: Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora conozco. Y usted tal vez diría: ¿no sabía Dios? ¿No conocía a Dios? Dios lo sabe todo. Pero es como si dijera: ahora me has demostrado, ahora has hecho tu parte. Ya sé que has creído en mí, pero ahora yo puedo creer en ti. ¿Está conmigo? Y es que esa es la diferencia entre creer y confiar. Abraham había creído, pero ahora Dios estaba creyendo en Abraham también. Ahora veo que tienes temor de Dios. Ahora creo que tú eres la persona indicada para esta gran obra que voy a realizar. No le hagas daño, detente. Y dice la palabra: y alzó Abraham sus ojos y vio
a un carnero trabado en un zarzal. Y lo tomó y lo sacrificó en lugar de su hijo Isaac. Es que no era Isaac, era Cristo. Aleluya. Para Cristo no hubo carnero trabado en el zarzal. Para Cristo hubo el juicio de Dios, la ira de Dios sobre él. Pero dice la Biblia que por el gozo puesto en la cruz. Había gozo en ese sacrificio porque sabía que con eso Él estaba comprando nuestra vida, estaba pagando el precio de nuestra libertad, de nuestra redención. Y ahora somos libres por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos libres hay aquí esta noche? Aleluya. Y ahora viene, habla por segunda vez el ángel de Jehová. Y le dice, ten por cierto, Abraham, dice, por mí mismo he jurado. Primera vez que hay un juramento. Por mí mismo he jurado. No podría jurar por alguien más, porque no había alguien más grande que él, mayor que él, sino que juró por él mismo. He jurado por mí mismo que a tu descendencia le daré esta tierra y ellos van a controlar, van a dominar las puertas de sus enemigos. Un hombre puesto a prueba. Termino con estas palabras. Caballeros, Dios sigue probando a los hombres, pero no para sacar lo malo que hay en ellos, sino para sacar lo mejor que hay. Dios no quería sacar lo malo que había en Abraham, quería sacar lo mejor que había en él. Porque la palabra probar, que es nisá en el hebreo, quiere decir examinar, evaluar, someter a un examen difícil para sacar lo mejor. Como quien diría, Abraham, tú tienes algo más que me puedes dar, muéstramelo, sácalo, saca lo que hay en ti. Y Dios lo está probando, porque lo que va a darle es más grande que aquella prueba. La prueba de Abraham, una prueba de amor, una prueba de obediencia, una prueba de fe, una prueba de entrega absoluta, y él sale vencedor. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene la provisión lista. El carnero ya está trabado en el zarzal. Yo no sé si usted ha venido a este lugar con una dificultad, ha venido con una prueba, está pasando por una situación difícil. Y usted dice, Señor, yo no sé cómo voy a salir de esto. No sé cómo voy a salir de esta situación. Le digo algo, comience a ver y va a contemplar que el sustituto, que la respuesta ya está por allí. Dios ya la tiene prevista. Porque Dios no va a permitir que usted pase por una prueba que no pueda soportar. Dice la Biblia, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la prueba. Aleluya. Póngase de pie, por favor, y diga conmigo, hay carnero en el zarzal, hay respuesta de Dios, aleluya. No para siempre va a llorar, no para siempre va a sufrir, no para siempre va a estar en esa situación difícil. Dios tiene una respuesta. El Dios en el que creía Abraham es el Dios en el que nosotros también hemos creído. Dígale al Señor esta noche, aquí estoy delante de ti, Señor, para presentar mi causa, para presentar mi necesidad, para presentar mi problema. Oh, tú conoces mi vida, Señor. Quizás usted está pasando por el horno en este momento. Quizás está pasando por el valle de la sombra de muerte.
Quizás está pasando por una situación desagradable, pero aquel Dios que proveyó para Abraham es el mismo que ha provisto para nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquel monte Moria llegó a ser tan importante que más tarde ahí se construyó el templo de Salomón. Y cerca de allí Cristo murió por nuestros pecados. Dios se proveyó de cordero para el holocausto, porque Dios es proveedor. Él es el Yahvé Jireh. Él es el que tiene la respuesta. Él es el que tiene el control. Solamente ámele sobre todas las cosas. Solamente obedézcale a Dios sin cuestionar. Solamente tenga una fe inquebrantable y una entrega absoluta. Y verá la mano de Dios moverse a su favor.